Dios es eterno. Si ya hemos percibido algo de la grandeza de Dios con los atributos que ya hemos mencionado, ¿quién recuerda algunos de los atributos que ya hemos mencionado? ¿Alguien? Inmutable, hemos visto que Dios es inmutable. Dios es independiente, ¿qué más? ¿Qué otros atributos de Dios hemos visto? Impasible, simple, espíritu, Dios es espíritu. Creo que más o menos son esos los atributos que hemos estado meditando, hermanos. Yo espero que esos atributos ya empiecen a dejarnos asombrados de quién es nuestro grande y majestuoso Dios. Ya empiecen a dejar una huella en nuestro corazón de que Él es el alto y sublime, que Él es distinto, que Él no es como nosotros. Así que, si en verdad ya hemos empezado a percibir lo que dije en otro sermón como la otreidad de Dios, si ya hemos empezado a percibir que Él en verdad es otro, que su modo de existencia es distinto, si eso ya ha comenzado, yo espero que con meditar respecto a su eternidad, esto se acentúe. Que si ya pensamos que Dios es distinto, hoy quede todavía más marcado que Él en verdad no es como nosotros. Espero que el tema de hoy, la eternidad, marque más la otreidad de Dios. Si ya hemos percibido además que nuestra capacidad es limitada para comprender la grandeza de Dios, hermanos, si han podido percibir en su corazón nuestra limitada capacidad, si eso ya ha pasado, yo espero que hoy se acentúe más, hermanos, pues la eternidad de Dios es un atributo que nos hace ver lo incomprensible que Él es para nosotros. Miren lo que dijo John Owen respecto a la eternidad de Dios. Cuán inconcebible es la gloriosa propiedad para los pensamientos y la mente de los hombres. Hablando de la eternidad, dice, cuán difíciles, cuán débiles son las formas y términos con los que expresan. Hermanos, vamos a hablar de la eternidad de Dios. Y en corto, déjenme anticiparles qué significa la eternidad de Dios. Que Dios no vive bajo conceptos de tiempo. ¿Y cómo vamos a describir la eternidad de Dios? Por términos de tiempo. Por eso dice Owen, cuán débiles son las formas y términos con los que nos expresamos respecto a la eternidad de Dios. El que dice más, atención, el que dice más solo expresa lo que conoce de lo que no es. En otras palabras, solo está tratando de decir de una forma humana lo que no alcanza a comprender. Eso voy a hacer, hermanos, en esta lección. Voy a intentarles decir lo que no entiendo completamente. Voy a intentarles decir lo que no sé realmente. No que no haya preparado la lección, pero puedes preparar 100 páginas de material respecto a la eternidad de Dios y todavía no saber lo que estás diciendo. Pero continúa John Owen y dice, nosotros somos de ayer, cambiamos cada momento y dejamos nuestro estado mañana. O sea, mañana seremos no de hoy, sino de mañana. Dios sigue siendo el mismo y lo que era antes de que el mundo fuese desde la eternidad. Y ahora no puedo pensar lo que he dicho. Eso está diciendo John Owen.
Dice, les acabo de hablar un poco de la eternidad y dice, y no puedo pensar lo que he dicho, ni siquiera me lo puedo imaginar. Solo he insinuado, solo he dicho de forma balbuceante lo que adoro, lo que adoro. Así que al hablar de la eternidad no es que vamos a intentar descubrir el modo de existencia atemporal de Dios, sino más bien vamos a intentar describir a quién adoramos. Vamos a intentar de decir en forma somera cómo es aquel a quien adoramos. Miren eso. Ahora no puedo pensar lo que he dicho, dice John Owen. No puedo pensar lo que he dicho. Lo articulo y cuando lo articulo y lo empiezo a pensar, mi mente desvaría. Solo he insinuado lo que debo, lo que adoro, el eterno Dios. Hermanos, nos metemos a un tema de sumo misterio. La eternidad es un tema de sumo misterio. Una de las mentes más brillantes de la historia de la iglesia y del tiempo del puritanismo, el que se llama el príncipe del puritanismo, John Owen, dice: cuando explico lo que es la eternidad, solo he dicho lo que no entiendo. Y cuando pienso en lo que he dicho, ni siquiera puedo comprenderlo. Solo estoy diciendo a quién adoro. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? Alguien entonces podría sugerir, bueno, entonces, ¿por qué meternos en esto? Algunos incluso citan a Agustín como un ejemplo de aquellos que prefieren cerrar la boca respecto a la eternidad. Y es que se dice lo siguiente, que una vez le preguntaron a Agustín, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Y Agustín contestó, el infierno para los preguntones. Entonces ellos dicen, ya ves, si el mismo Agustín, esa mente brillante, contestó de tal manera para no meterse en esos temas, pues ¿qué nos queda a nosotros? Lo mejor es seguir su consejo y no estar de preguntones respecto a la eternidad de Dios. Sin embargo, tengo dos objeciones contra ese pensamiento. En primer lugar, Agustín no dio tal respuesta. Si está esa historia de que alguien contestó qué hacía Dios antes de crear el mundo, el infierno para los preguntones. Sí hay esa historia y está en su libro de las confesiones. Pero cuando uno lee el contexto de esa historia, Agustín se está quejando de los maestros de su tiempo, los cuales cuando venía un hombre, un verdadero cristiano quizá, y quería conocer más respecto a Dios y preguntaba, dime respecto a Dios, dime qué hacía antes de la eternidad, dime cómo Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Y entonces Agustín dice, no hay que hacer como aquellos maestros que contestan diciendo de esa forma para intentar desviarlos. Y aquí cito directamente, él dice, yo preferiría que contestara tal maestro, en vez de desanimar al joven, y viene el joven, ¿qué es la eternidad? No te metas en eso. Él dice, yo prefiero que contestara, soy ignorante de lo que no sé, más bien que contestar de tal forma como para ridiculizar a aquel que pregunta algo tan profundo. Dice, deja de dar esa respuesta que aplasta al que pregunta. Más bien dile, soy ignorante. Más bien confiesa, no lo sé. En lugar de reprimir al que indaga. Así que no estoy de acuerdo con esa actitud. Pero hermanos, no solo porque Agustín no dijo eso, sino además estoy en contra de esa actitud. Porque aunque sea en forma humana y limitada, las Escrituras sí nos dicen algo de lo que significa la eternidad de Dios, aunque no podamos comprenderlo todo. Y me gustaría comenzar esta parte de la lección
de la eternidad de Dios, viendo el testimonio abundante que tenemos de la revelación especial de Dios respecto a la eternidad. Pero antes de introducirme al testimonio de las Escrituras, quiero decirles algo, hermanos. La eternidad de Dios es algo que debemos indagar, no solo porque somos el pueblo que tiene la revelación especial. Hermanos, dice Romanos capítulo 1 que el eterno poder de Dios, el eterno poder, su eterno poder y deidad son claramente visibles por medio de las cosas hechas. Noten, según las Escrituras, cuando los incrédulos, los que no tienen esta revelación, contemplan la creación, cuando ellos contemplan los cielos, cuando ellos contemplan al hombre, ellos pueden llegar a la conclusión a través de la creación de que Dios es eterno, de que Dios es eterno. Miren, vamos a Romanos para que ustedes lo vean con sus propios ojos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Hombres como Platón, hombres como Aristóteles, entre otros, llegaron a la conclusión de que había un eterno ser. Cualquier cosa que ellos imaginaban, había un eterno ser. A la luz de contemplar la estructura de la creación, el hombre puede llegar a ese entendimiento. Ahora, conocer que Dios es eterno a través solamente de la creación los ha hecho errar, los ha hecho cometer grandes errores. Sin embargo, nosotros, el comprender la eternidad de Dios, tenemos una guía segura, porque no solo tenemos la creación que nos habla de la eternidad de Dios, hermanos, tenemos las Escrituras que nos declaran más precisamente qué quiere decir que Dios es eterno. Por ejemplo, Platón pensó en un ser eterno, pero ese ser eterno en un sentido era impersonal, no tenía ninguna relación con la criatura y demás. Nosotros sabemos que el eterno Dios es uno que no es impersonal, que existe desde siempre como Dios trino y que ha creado el mundo de su buena voluntad. Así que no solo tenemos el testimonio interno, tenemos el testimonio externo. Pero vayamos a las Escrituras para ser precisos en esto. Vayamos a 1 Timoteo. Vamos a mover un poco nuestras Biblias para ver el testimonio claro de las Escrituras de la eternidad de Dios. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Vean eso, el Rey de los siglos. Literalmente en el griego tiene que ver con el Rey de las edades, el ser que gobierna todas las edades. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timoteo 1, 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos, antes de los tiempos de los siglos, intentando hablar de la eternidad de Dios, uno que es antes de los tiempos de los siglos. Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermanos, Génesis capítulo 1 comienza diciendo: en el principio creó Dios. Pero el principio de Dios no es la creación del mundo,
según este texto, Dios es antes del principio de los siglos. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, es una reflexión respecto a Éxodo capítulo 3. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando Él dice yo soy el alfa y la omega, está diciendo, de mí, fuera de mí, no puede existir nada. Yo soy desde antes y yo soy hasta el fin. Nada sobresale mi señorío, porque soy eterno. Salmo 102. Vamos al libro de los Salmos. Salmo 102. Versículo 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Es importante que intentemos identificar el lenguaje de las Escrituras respecto a la eternidad de Dios. Tus años no acaban. Tus años no acaban. Salmo 90. Salmo 90. Versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Una de las vigilias de la noche, un periodo de 4 horas. El judío dividía la noche en 4 secciones, 4 vigilias. Y una vigilia, 4 horas. Dice, el tiempo para ti es nada. Señor, si comparamos la existencia, nuestra existencia con quién eres tú, miles de días para ti es como el día de ayer. Hermanos, eso es una forma poética en la que el salmista está intentando expresar que Dios es eterno. Así que habiendo visto el testimonio bíblico de que hay un lenguaje de la Biblia que intenta describirnos que Dios es diferente a nosotros en tiempo. Eso es lo que aprendemos aquí, hermanos. Dios es distinto a ti, Dios es distinto a mí en su forma de existir. Y una de esas diferencias es que Él no está limitado a cuestiones de tiempo. Es lo que nos han dicho esos textos. Ahora, intentemos definir qué es la eternidad de Dios. Y ahí hay unas citas en sus hojitas, la cual comienza con Lois Berkhoff. Miren esto. ¿Qué es la eternidad? Es esa perfección de Dios por la cual Él está elevado por encima de todos los límites temporales y toda sucesión de momentos, y posee la plenitud de su existencia en un indivisible instante. Hermanos, hay demasiado aquí. En primer lugar, nota esto. La eternidad de Dios es una perfección en Dios. ¿Sabes? Ser eterno en sí mismo sería algo hermoso, ¿sí? Los hombres vivirán por siempre en el castigo eterno. La eternidad de Dios es una perfección porque Dios es quien la posee. Y porque Él vive eternamente feliz, lo que veremos en otras lecciones, eternamente beato, en beatitud, eternamente en felicidad, en gozo. La eternidad en Dios es una perfección solamente porque Dios es quien vive desde el siglo y hasta el siglo. Nosotros tenemos esperanza de la eternidad, no porque vamos a vivir para siempre, hermanos. No sé si sería muy bueno eso. Vivir para siempre tú y yo en la soledad no sería algo excelente. Yo creo que nos deprimiríamos de vivir simplemente eternamente tú y yo. La eternidad para nosotros es el disfrute eterno de Dios.
La eternidad en Dios es el disfrute eterno de sí mismo. Por eso para Él la eternidad es una perfección. Pero vayamos un poco más allá. La eternidad no solo es una perfección en Dios, sino que esta implica que Él está elevado. Hermanos, Él está fuera de los límites del tiempo. Graba esto porque nos va a causar varios problemas en la lección. Graba esto. Dios no vive bajo sucesión de momentos. Grábalo. Grábalo porque eso va a ser lo que nos va a dar dolor de cabeza en unos minutos. Dices, no, entonces no lo grabo, sí, porque si no va a ser más difícil. Grábalo ahora. Vean esto. Posee la plenitud de su existencia en un indivisible presente. Hermanos, no es tan solo el lenguaje demasiado pesado como para intentar rascar algo de la eternidad de Dios. ¿Cómo que Dios vive en un indivisible presente? Escuchen lo que dice Edward Leigh, puritano, 1660 aproximadamente. Él dice, Él es sin principio, Él es antes del tiempo, más allá del tiempo, detrás del tiempo, por así decirlo, y sobre todas circunstancias de tiempo. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Él es lo que es un momento infinito de ser, como podría decirlo. ¿Pueden ver la limitación del lenguaje? Vamos a hablar de la eternidad. Y lo que significa la eternidad es que Dios no vive bajo el tiempo. Y entonces empieza a decir Edward Leigh, Él es antes del tiempo, después del tiempo, detrás del tiempo. No tengo palabras para describir la eternidad más que usar tiempo, tiempo, tiempo. Ahora veamos lo que dice Gerhardus Voss. ¿Qué es la eternidad de Dios? Aquel atributo de Dios por el cual Él es exaltado sobre toda limitación de tiempo. No olviden ese lenguaje, exaltado, o sea, por encima, fuera, fuera. Lo que intenta decir esa palabra es, esa es la existencia, esa es la existencia bajo el concepto de tiempo. Ok, Dios está fuera. Dios vive fuera del tiempo, trasciende. Con Dios no podemos hablar de segundos, de minutos, de días. Él trasciende el tiempo. Ok. Veámoslo con más detalle. Perdón, déjenme terminar la frase de Gerhardus Voss. Él dice, ¿qué es la eternidad? Aquel atributo de Dios por el cual Él está exaltado sobre toda limitación de tiempo. Escuchen nuevamente, y toda sucesión de tiempo. Y en un solo indivisible presente posee el contenido de su vida perfectamente. Y como tal es la causa del tiempo. Tres cosas para comprender o empezar a acercarnos a la doctrina de la eternidad. Tres cosas, hermanos. En primer lugar, la vida de Dios no tiene fin. Quizá ese es el pensamiento más básico de la eternidad. La vida de Dios no tiene fin. Él es el alfa y la omega. Vamos al Salmo capítulo 9. Salmo capítulo 9, versículo 7. Salmo 9, 7. Pero Jehová permanece para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Ahora, leímos ya Salmo 102, pero es útil volverlo a leer. Salmo 102, versículo 12. Quiero que notemos algo. Mas tú, Jehová, permaneces para siempre, y tu memoria es de generación en generación. Y Salmo 90 nuevamente, Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra, desde el siglo y hasta el siglo eres tú. Versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y dice en Apocalipsis 1:8, Él es el alfa y el omega. Fuera de Él, hermanos, no hay vida, no hay fin de la vida de Dios.
Él es desde el siglo y hasta el siglo. La vida de Dios no puede cesar. Hermanos, eso es una cuestión de esperanza para nosotros, porque a nosotros se nos ha prometido vida eterna. Pero, ¿quién asegura que podremos vivir eternamente? Bueno, porque Dios lo ha prometido y porque Dios tiene existencia de sí mismo y su vida no cesa, Él puede dar vida eterna a los hombres. Así que el primer concepto de la eternidad de Dios es que Dios no tiene fin de días. Pero vayamos un poco más allá. Que Dios es eterno no solo implica que no tiene fin de días, quiere decir también que no tiene origen de días. La vida de Dios no tiene un principio, hermanos. Nada de lo que conocemos es en este sentido eterno. Yo sé, los ángeles y los seres humanos vivirán eternamente. O podríamos decir, existirán eternamente, pero no conocemos un tipo de vida igual. Todo lo que tú y yo percibimos tiene un principio, tiene un origen, pero Dios no. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hermanos, ¿podemos comenzar a meditar sobre esta profunda verdad? No hay principio en el ser de Dios. El mundo tiene un día de su existencia, Dios lo sabe cuál es. Pero puedes pensar en un ser que ha existido desde la eternidad, que no podemos trazar sus días hacia atrás, que no podemos trazar su generación hacia atrás, que no podemos calcular los años de sus días, sino que ha existido desde siempre, aun cuando la nada era, aun cuando la nada no existía, aun cuando el mundo no era, Dios ya vivía, hermanos. Hermanos, ¿cuántos años llevaba Dios existiendo cuando empezó a crear el mundo? Hermanos, piensen en esto un momento, por favor, porque si no, sus mentes no podrán adorar con su corazón a Dios. Piensa por un momento en eso, intenta concebirlo por un momento. ¿Cuántos años llevaba existiendo Dios cuando el mundo comenzó a ser? Hermanos, llevaba una eternidad. ¿Cuánto es una eternidad? ¿1000 años? Hermanos, piénsalo así. Una eternidad es existencia ilimitada. Esto quiere decir, no es contable. Y Dios ya llevaba una eternidad de eternidades existiendo en pleno gozo y beatitud. Ahora, aprendamos aquí del lenguaje de la Biblia. La Biblia dice que el pacto que Dios hizo con Moisés sería un pacto eterno. Y entonces preguntamos, ¿por qué se le atribuye eternidad a este pacto que solo era temporal? ¿Por qué se le atribuye a la circuncisión una marca eterna cuando solo era temporal? Dicen Francis Turretin, dice William A. Breckel, ellos contestan diciendo, porque a la luz de los otros mandamientos su duración era mayor, por lo tanto se le dice que es eterno, aunque en realidad no existiría para siempre. Pero después nos encontramos, hermanos, que a Dios se le atribuyen días y a Dios se le dice el anciano de días. ¿Por qué, hermanos? No es porque en verdad que Dios ya vivió tanto que ahora su parecer es como de un anciano. Lejos esté de nosotros de pensar así. Pero la Biblia usa el lenguaje de días y años porque no podemos comprender la eternidad al menos que pronunciemos tales palabras. Pero cuando Dios creó el mundo, hermanos, ya llevaba una eternidad. Ya llevaba una eternidad siendo quien es. Siendo quien es. Por lo tanto, si vemos la eternidad solo como que Dios no cesa de existir, podemos decir, los ángeles y los seres humanos también tienen eternidad. Pero si vemos la eternidad de Dios a la luz de este segundo punto,
de que Dios es sin principio, entonces nadie participa de la eternidad de Dios. Hermanos, solo Dios es eterno. Solo Dios vive desde la eternidad pasada y vivirá hasta la eternidad futura. Ahora, hermanos, meditando en esto, yo creo que esto ya es suficientemente complicado. Pero vayamos un paso más allá. Vayamos un paso más allá. Y es que la eternidad no solo debe ser concebida con que Dios no tendrá fin de días y que Dios no tiene principio de días. Que Dios es eterno quiere decir bien. Bueno, no era una arroba, solo quería hacer un círculo. La eternidad de Dios implica, uno, Dios es sin fin de días. Dios vivirá hasta la eternidad de eternidades. Hermanos, teóricamente, escuchen, teóricamente, tú y yo no somos eternos de vivir, para vivir desde siempre, sino es porque Dios así lo ha determinado. Estoy seguro, los cristianos vivirán en pleno disfrute hasta la eternidad de eternidades, hermanos. Estoy convencido, el cristiano no dejará de ser. Mi punto es este, no estoy enseñando algo diferente a esto. Mi punto es que eso no es algo necesario de ti y de mí. Eso no es algo necesario. No está en tu esencia ni en mi esencia el ser sin fin de años. Dios vive eternamente, necesariamente. Dios no puede no ser eterno. Dios no puede no vivir sin fin de años. Primer punto de la eternidad. Dos, Dios no tiene origen de días. Dios no comenzó a ser, a diferencia tuya, a diferencia mía, a diferencia de la creación, a diferencia de los ángeles. Dios nunca tuvo un principio. Piensa en aquel día. Piensa en las horas, y noten las comillas, piensa en las horas antes de la creación. ¿Cuántas fueron? ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? ¿Cuántas eras? ¿Cuántas edades? Dios ya había vivido una eternidad, hermanos. Pero tres, que Dios es eterno implica que Él es atemporal. ¿Qué creen que la A intenta decirnos en esta palabra? Sin. Dios no solo es sin fin de días, sin origen. Escucha esto. Dios es sin tiempo. Dios es sin tiempo. Tienen ahí la frase de Herman Bavinck en su Dogmática Reformada. Herman Bavinck dice, ¿qué es la atemporalidad de Dios? Que Dios, vean, trasciende. ¿Esto es tiempo? Dios trasciende. Dios está fuera del tiempo. Dios no se mide por el tiempo. Dios trasciende el tiempo y no puede ser medido o definido por los estándares del tiempo. Ahora, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo, hermano? Yo sé que muchos aquí contestarían como Agustín. ¿Qué es el tiempo? Dice Agustín. Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si no me preguntas qué es el tiempo, hermano, yo sé qué es el tiempo. Pero dice, si quiero explicarlo a alguien que me lo pregunta, no lo sé. Hermanos, todos tenemos una noción de qué es el tiempo. Pero cuando intentamos definirlo es cuando nos perdemos. ¿Qué es el tiempo, hermanos? Puedo decir con confianza, no obstante, que esto sí lo sé. Si nada desapareciere, no habría tiempo pasado. Si nada estuviera en el camino, no habría tiempo futuro.
Y si nada existiera, no habría presente. Dice el tiempo, yo sé que existe el tiempo porque hay algo pasado, hay algo presente y hay algo futuro. Ahora, los teólogos han avanzado la respuesta de Agustín y han dicho esto, que el tiempo, hermanos, es la medida de lo que es movible. Es la medición de lo que es movible. Miren esto. Podemos hablar de tiempo cuando hacemos esto, porque el tiempo es la medición de aquello que se mueve. O sea, el tiempo es una medición debido a que existe la creación. No habría tiempo si no hay creación. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. No habría tiempo sino a partir de que el hombre existe. Antes no había tiempo. Miren lo que comenta este hombre de la segunda ola reformada. Él dice: aun cuando años o días o tiempos pasados y presentes se le atribuyen a Dios, escuchen, y es llamado el anciano de días y otras expresiones similares, tales son hechas simplemente desde la perspectiva humana. La razón de esto es que nosotros, seres humanos insignificantes, incapaces de pensar y hablar de la eternidad de una manera apropiada, podamos comprender por la vía de la comparación, que en realidad es una comparación desigual, tanto de la eternidad como nos es necesario conocer. Sin embargo, al hacer esto, debemos divorciar completamente a Dios del concepto de tiempo. Miren los pensamientos de este teólogo. Él dice: ¿solo decimos que Dios existe miles de años? ¿Solo decimos que Dios es anciano de días? ¿Solo decimos que los días de Dios no acaban? Porque nosotros, seres humanos finitos, no podemos hablar fuera del concepto del tiempo, pero Dios está fuera, Dios está separado, Dios es atemporal, Dios no se mide por tiempo, contrario a lo que muchos teólogos hoy en día están intentando modificar. Algunos están diciendo: no, Dios no es que exista fuera del tiempo, es solamente que Él ha vivido muchos días, ha vivido demasiados días. La eternidad de Dios, dice nuevamente este teólogo, la eternidad de Dios propiamente debe ser concebida más como un presente eterno, sin pasado y sin futuro. Ya aquí es donde entonces encontramos los verdaderos problemas de la eternidad de Dios. Si tú dijiste: no es tan difícil entender que Dios no tiene fin de días. No es tan difícil entender que Dios no tiene origen. Sí, empiezo a pensar y ya, me confundo. Pero entonces la eternidad de Dios no es un tema tan complicado. Ok, aquí está. Hermanos, escucha esto. Hermano, Dios no tiene pasado, ni tendrá futuro. Tú y yo sí. Tú y yo sí tenemos un pasado y un futuro. Dios vive en un eterno presente indivisible. Para Dios no hay un ayer, Dios no hay un mañana. Todas las cosas son presentes para Él. Si el tiempo es la sucesión de la medición de eventos, Dios no tiene tiempo porque Él no vive bajo sucesión de eventos. Mira esto, déjame explicarte qué es el tiempo a la luz de esto. Sucesión de eventos, hermanos, son escenas que pueden ser distinguibles. Escenas que pueden ser distinguibles. Por ejemplo, nosotros vemos, aún en la eternidad, que tú y yo viviremos bajo sucesión de momentos. Tú y yo en un momento estaremos entrando a la gran ciudad, otro momento estaremos dentro de la gran ciudad. ¿Puedes ver? El tiempo es la medición de esos cambios que ocurren en nosotros. Aún si no nos movemos,
El tiempo para nosotros está corriendo, porque cada segundo nos hace distinto a lo que éramos anteriormente. Y seremos distintos en el futuro próximo inmediato. Bueno, Dios no vive bajo sucesión de momentos. Él vive en un eterno presente. Citando a Agustín, Bavinck dice: para Dios todas las cosas son presentes. Tu ahora es eternidad. Eternidad misma es la sustancia de Dios, que no tiene en ella nada cambiable. Hermanos, para nosotros, ayer ya pasó, pero Dios vive en un eterno presente. Para Dios, aquí va. Para Dios ayer es tan presente como es hoy. Aunque Él conoce que hoy para nosotros es distinto a nuestro ayer. ¿Sí? ¿Claro? Está claro, ¿verdad? Yo espero que no. Porque si sí, entonces no me estoy dando a explicar, hermanos. Repito. Para nosotros, nuestro ayer es distinto a nuestro presente. Hermanos, todos nosotros sabemos aquí que el tiempo nos pasó, que hoy no es ayer. Y todavía tenemos la oportunidad de que mañana sea distinto. Para Dios, nuestro ayer es presente. Aunque claro que Él sabe que nuestra existencia está en hoy y no ayer, aunque para Él es lo mismo, porque vive en un eterno presente. Ese es Dios. Déjenme darles 3 razones teológicas por las cuales esto tiene que ser así. 3 razones teológicas por las cuales Dios debe ser fuera del tiempo. El tiempo no aplica con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no vive bajo sucesión de momentos. En primer lugar, porque si Dios posee tiempo, debemos decir que hay una realidad de la cual no se puede separar. Hermanos, ¿qué es el tiempo? ¿Es una materia? ¿El tiempo es un objeto? No, el tiempo es una realidad que se sobrepone a nosotros. En el momento que hacemos movimiento, el tiempo existe, porque el tiempo es la medición de la moción. El tiempo es la medición, es la medida del movimiento. Si no hay movimiento, no hay moción, no hay tiempo. En el momento que hay moción, hay tiempo. Entonces el tiempo se nos sobrepone. Si decimos que Dios vive bajo el tiempo, entonces estamos diciendo que hay una realidad que se sobrepone sobre Dios, la cual le es inevitable. 2. Si Dios posee tiempo, afirmamos que Dios es movible en algún sentido y por lo tanto esos movimientos son medibles. Este es el punto que destaca James Dolezal cuando dice: el tiempo demanda cambio o movimiento y Dios no cambia, dice A. Brecker. Dios existe inmutablemente mientras el tiempo está en progreso. Dios es ayer, es hoy y será mañana. Sin embargo, Dios no mide el tiempo como la criatura lo mide, pues Él trasciende el tiempo y está fuera del concepto del tiempo mismo. Dijo además Bavinck: aquel que dice tiempo, dice emoción, dice cambio, dice medibilidad, dice compartibilidad, dice limitación, dice finitud, en resumen, criatura. Hermanos, no hemos dicho, y ese concepto teológico de que Dios es pura actualidad, recuerden las turbinas del avión, ¿sí? Si en Dios no puede haber cambio porque Él es pura actualidad, ¿cómo puede existir tiempo en Dios si Dios es eternamente actual? Dios es eternamente, recuerden las turbinas cuando digo actual, está plenamente actualizado. ¿Cuál cambio podemos notar en el ser de Dios? No hay tiempo en su ser. 3. Si Dios poseyera tiempo, negaríamos que Él es simple, porque el paso del tiempo es la actualización del ser, pero Dios es puro acto, dice James Dolezal nuevamente. Tiempo es la medición del movimiento de una cosa, de un estado de ser A diferencia
diferente al estado B, al estado de ser B. Stephen Charnock dice, por lo tanto menciona, todas las otras cosas pasan de un estado a otro, de su principio a su eclipse y destrucción, pero Dios posee su ser en un indivisible punto, teniendo ni principio ni fin. Ahora, si esto ya es complicado, déjenme darle las palabras de A. Breckel para intentar decirles qué es la eternidad de Dios. Me gustan estas palabras. La eternidad de Dios no está sobre Dios. Hermanos, ¿qué es el tiempo para nosotros? Una realidad que se nos sobrepone, ¿sí? Una realidad externa. Dice A. Breckel, hermanos, la eternidad no es que hemos medido la existencia de Dios. La eternidad no está sobre Dios. La eternidad, escuchen esto, es Dios. La eternidad es Dios. Hermanos, ¿no es la eternidad un atributo de Dios? La eternidad no puede ser que nosotros, vemos a Dios, medimos el tiempo y decimos, es eterno. No, la eternidad es Dios. Déjenme decirlo en las palabras del teólogo medieval Boethius, cuando dijo respecto a la eternidad. Dice, la eternidad de Dios es la completa, simultánea y perfecta posesión de vida ilimitada de Dios. La eternidad de Dios, hermanos, no quiere decir que Dios vivió mucho. La eternidad de Dios quiere decir que Dios vive ilimitadamente. Que Dios vive, Dios es completo, simultáneo, eterno, cada instante, siempre. Otro teólogo medieval dijo, la eternidad no tiene sucesión, siendo simultáneamente Dios un todo completo. Berkhoff dice que Dios vive en un indivisible punto de la eternidad. Él posee toda su existencia en un indivisible presente. En las palabras de William Shedd dice, no hay distinción entre el presente y el pasado y futuro, sino que todas las cosas están igualmente presentes para Él. Él es sin fin, sin principio. Él es antes del tiempo. Hermanos, que Dios es eterno quiere decir que vive en un presente indivisible. Hermanos, nosotros no vivimos en un presente indivisible. Nuestro presente ya pasó y está pasando. Dios vive en un presente sin división. Debido a que Dios no puede ser dividido, no hay una parte de Él que estuvo atrás y una adelante. Él vive en un presente sin movimiento. Esto nos quiere decir, esto nos implica que Jesucristo es Dios, porque de Él se dice que su generación nadie la conoce. Hermanos, cuando hablamos de la generación eterna del Hijo, ¿pueden ver? Generación eterna, o sea, sin tiempo. Hemos hablado lecciones anteriores de que Jesucristo es eternamente engendrado, pero ¿qué es eternidad? Sin fin de días, sin principio de origen, sin medición de tiempo. La vida en el ser de Dios, la procesión del Espíritu, la generación eterna del Hijo, son obras del ser divino, indivisible, sino en un eterno presente. No imagines algún lapso de la eternidad en la que el Padre existía y el Hijo no existía. Ok. Déjenme intentar aplicar esta doctrina difícil a nuestros corazones. En primer lugar, resistamos la tendencia de cambiar la eternidad por algo más comprensible. ¿Saben? En nuestros días, teólogos como Nicholas Wolterstorff, William Lane Craig, han intentado modificar la doctrina. Quizá William Lane Craig es el que más se conoce en Latinoamérica. Han intentado modificar la doctrina de la eternidad de Dios para hacer a Dios más aceptable a nuestras mentes. Hermanos, ¿cuál es la aplicación a la luz de la eternidad de Dios? Dejémoslo como Él es.
No domestiquemos al león. Dejémoslo que ruja, aun cuando se aturden nuestros oídos. Dejémoslo en su belleza. Dejémoslo incomprensible. No lo hagamos comprensible a nuestras mentes. Hermanos, en el momento que haces comprensible la eternidad, en ese momento has domesticado al león. Has hecho un Dios que no es Yahvé el eterno, que es fuera del tiempo. En segundo lugar, hermanos, ¿qué nos puede ofrecer el brazo de la carne? ¿Qué brazo de la carne es en verdad confiable a la luz de la eternidad de Dios, del que vive desde los siglos hasta los siglos? De hecho, ese es el punto del Salmo 90, ¿saben? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Esto nos da confianza de que el mismo Dios de Abraham es nuestro Dios, porque hermanos, no hay un pasado para Dios. El Dios que vivía en un eterno presente en el tiempo de Abraham, que le dijo, yo soy tu Dios todopoderoso, es el mismo Dios, porque Dios vive en un eterno presente. Y Dios puede ser el mismo para Abraham que para nosotros, porque Él no se mueve, en Él no hay cambio. Hermanos, Él es alguien digno de nuestra confianza, porque Él vive desde la eternidad y hasta la eternidad. Oh, hermanos, a la luz de esto, no hay comparación del hombre con el Creador. No hay comparación. ¿Quién podría resistir la ira del Eterno? Esto nos hace ver, hermanos, que nuestra vida está por comenzar. En un momento cerraremos los ojos, pero oh, tú que estás en Cristo, tu vida está por comenzar. Porque ¿qué son 50 años? ¿Qué son 70 años? ¿Qué son 80 años? ¿Qué son? Si alcanzas a unos 100, ¿qué son? Comparado con la eternidad que nos espera. Hermanos, esto es de aliento. Tenemos seguridad que nunca dejaremos de existir, porque el que vive para siempre nos puede dar vida eterna y vida abundante. El que no tiene pasado puede darnos un eterno deleite, hermanos. Esto es de aliento. La vida yo sé que es difícil. En el mundo hay tristezas, en el mundo hay aflicción, en el mundo hay dolor, hermanos, en el mundo hay aflicciones, hay cansancio, hay desánimos, hay desalientos, hay tentaciones, hay traiciones, hay tristezas, desánimos, desánimos. ¿Cuánto golpea el desánimo el corazón del creyente? Que hay veces que es difícil seguir. Hay desánimo, hay tristeza, no hay ganas de seguir avanzando. Pero hermanos, solo durará un poco más el llanto. Hermanos, cansémonos, porque la eternidad está por venir. Trabajemos ahora, sudemos. Esto es lo que ha movido a los misioneros. Saber que aún al dar su vida, apenas la estarían ganando. Hermano, no permitas que este mundo te haga perder tu vida. Amigo, no permitas que este mundo te haga perder tu vida, porque si ganas el mundo, pierdes tu alma. Amigo, si Dios es eterno, el infierno también lo será. Dice Apocalipsis que el humo de su tormento es por los siglos de los siglos. ¿Sabes? Cuando estamos enfermos nos alienta pensar que quizá en un día o en 2 días se acabará. Pero en el infierno no tienes esa esperanza. Para siempre
será el lloro y el crujir de dientes. El gusano no muere. ¿Sabes? Cuando uno se está ahogando, busca la orilla para sentir un poco de aire, intentar agarrarse. Pero en el lago de fuego no hay orillas. No hay ni un momento de descanso. No hay un momento de recuperación. Es un tormento incesante donde no hay esperanza de un mañana distinto. Oh, considera la eternidad del lago de fuego. Dice Thomas Watson, Dios vive para siempre, y en tanto que Dios viva, Él castigará a los condenados. Malas noticias. Dios vive para siempre. Malas noticias. Mientras Él viva, castigará a los condenados. Oh, medita en la eternidad de Dios y medita en los castigos eternos, para que seas movido a buscar la esperanza en Cristo Jesús. Oh, recomiendo mucho el libro de Thomas Watson de Tratado de Teología. Cada atributo de Dios lo aplica de una forma experiencial, única. Compra ese libro, amigo, y medita sobre la eternidad del infierno. Ora sobre esa realidad y que el Señor te mueva a buscar el alivio ahora en Cristo. Bueno, pues esto ha sido lección 18. Dios es eterno.